dar entonces inicio a la conferencia llamada Bucear en la información más allá del surfing, la investigación en los procesos de conocimiento. Esta conferencia se hace en torno a la maestría en comunicación educativa. En este momento, la maestría en comunicación educativa se da en modalidad presencial en la universidad. El proyecto de este año es que sea virtual, es ofrecerla en modalidad virtual. Por eso, al momento de ustedes inscribirse a la conferencia, se les preguntaba si necesitaban información o requerían información de la maestría en comunicación educativa en metodología virtual. La presente videoconferencia tendrá una duración de 40 minutos y al finalizar los 30 primeros minutos, vamos a dar unos 10 minutos para que las personas que lo deseen puedan hacer preguntas por el chat de Zoom. Bienvenida, doctora Olga Lucía. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta charla con la siguiente información o tema central. Como lo dice el título que le colocamos a la conferencia, quiero presentar cómo trabajar más los datos, trabajar, analizar, sistematizar, organizar los datos que recogemos con diferentes instrumentos. Estoy ubicada más en la investigación cualitativa. La base de los supuestos que voy a manejar, voy a trabajar como dos aspectos centrales. Uno, les contaré los elementos filosóficos en los cuales se sustenta la propuesta que les presento, y dos, la propuesta como tal. En el primer momento, entonces, no quiero sonar y no quiero que estas palabras con las que estoy iniciando o como voy a conversar con ustedes se tome desde el punto de vista instrumental, sino que entendamos la idea de analizar los datos cualitativos, ir más allá del análisis simplemente, o sea, de pasar de la desintegración del dato a la integración del mismo, o sea, mirarlo holísticamente. No quiero que se mire como técnica, sino como inserto en una concepción filosófica del mundo. ¿Cuál ha sido la inquietud como investigadora y como evaluadora y como directora de diferentes proyectos, tanto de doctorado como maestría y pregrado? Que me he encontrado que todos somos muy buenos para recoger datos en todos los sentidos, ya sean desde un punto de vista cuantitativo o un punto de vista cualitativo, o sea, utilizando las diferentes técnicas. Cuando tenemos los datos, ya nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, o me hacen siempre la pregunta, ¿y qué vamos a hacer con los datos? Yo siempre les digo, esa respuesta siempre la vamos a encontrar en la medida o desde el inicio cuando planteamos nuestra pregunta o nuestro problema de investigación. Les digo que quiero basarme en unos supuestos filosóficos, especialmente en esta enfoque cualitativo. Les decía que en mi experiencia como investigadora y como directora siempre me ha quedado la inquietud y he visto uno de los obstáculos o vacíos grandes que he visto en mis estudiantes es que recogen muy bien la información, pero después no saben qué hacer con ella. A veces donde se quedan ellos es solamente presentarlos como si se van un poco utilizando datos estadísticos, se quedan en una primera fase que yo llamo primera fase, y es como en histogramas, en tortas, y hacen esa primera lectura. Y los cualitativos, o sea, cuando recogen con técnicas como encuestas semiestructuradas o como historias de vida o como diarios de campo o grupos de discusión, recogen esa información y alcanzan a tabularla en tablas, ya sea en alguna base de Excel o en otro tipo de herramientas, pero veo que no
se quedan ahí y no pasan a una profundización más allá de esta primera parte. Eso es lo que siempre me ha inquietado mucho. Y cuando leo esta es también como evaluadora, veo que ahí nos quedamos siempre. Y de ahí pasamos muchas veces a hacer soluciones, a presentar soluciones o a, a decir que hasta ahí llegamos, conclusiones de cuando recogemos estos datos de la investigación, estos datos. La parte filosófica que quiero tratar es que cuando nos planteamos en este análisis de datos cualitativos y síntesis de los análisis cualitativos, siempre estamos pensando en que estamos trabajando con textos culturales. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que la gente produce, nos dice a través de diferentes medios, están reflejando una forma de ver el mundo, unas concepciones que se tienen frente al mundo, frente a todos los aspectos que pensamos, a las cosmovisiones, a lo simbólico que hemos incorporado. Entonces nosotros a través de estos análisis cualitativos queremos como entender y comprender ese mundo que hemos incorporado, como es una etapa previa al momento de la intervención, si queremos pues pasar luego a la intervención. Entonces, cuando pasamos entonces a ese análisis de esos textos que tomamos, nosotros decimos que esos textos son culturales por lo que les acabo de plantear, porque son textos que dicen cosas del mundo, concepciones del mundo, formas de mirar, las diferentes miradas, y eso lo llamamos formas de mirar culturales, y también de colectivos. Entonces, en esa medida, queremos mirar cómo los diferentes productores y narradores de los diferentes discursos tienen una concepción particular frente a alguna situación. Ahí es donde nosotros queremos entonces plantearnos la situación. El otro elemento entonces es cuando ya nos enfrentamos, cuando dice el título, nosotros siempre decimos de bucear más allá del surfing. Quiere decir que el surfing es cuando uno va como por las olas y vemos muy rápido y muy por encima del mar y vemos y no miramos qué hay debajo de ese mundo sobre el cual estamos surfeando, que quien ha buceado se ha dado cuenta cómo hay un mundo de mucha vida en el mar, que solo la podemos mirar y observar si bajamos, nos sumergimos y bajamos y vemos ese otro mundo. Entonces, yo he utilizado esa metáfora. Entonces, como les decía, he llamado esa metodología más del surfen al buceo, la he llamado una metodología relacional, más allá del análisis. Y eso, cuando hablo de análisis, hablo de esa etapa que nosotros hacemos siempre de desintegrar. Pues si me van escuchando en mi discurso, yo no voy a hablar aquí ni de técnica, ni de cómo se recolecta una información, sino cómo se analiza cuando la tenemos en las manos, especialmente la investigación de textos culturales. Entonces, la propuesta es a todos los que están haciendo investigación, incluso las personas que se enfrentan a cualquier dato, aunque sea estadístico, no solo quedarse en la parte de leer las gráficas simplemente porque 20 dijeron las tendencias, solamente entender las tendencias, sino también hacer un cruce de diferentes variables. Eso es lo que invito cuando hablo de una metodología relacional, que hagamos una primera, entender que no, el dato desintegrado no nos va a decir sino datos sueltos, pero no vamos a comprender los elementos más profundos y no vamos a entender todos estos comportamientos sociales y humanos si solo nos quedamos con esa primera parte. Entonces, como les digo, más allá, alrededor como de esta inquietud y esto que les planteo de lo que he observado a través de mi experiencia, he propuesto entonces una metodología relacional más allá
del análisis. Muchos me preguntarán o se preguntarán a los que me están escuchando como algún evaluador que planteó, era que yo estaba de pronto valorando demasiado un trabajo más de análisis manual que de software. Entonces, yo les planteaba y les planteo a todos, es que entendí que entre el recoger la información y usar un software, en este caso cualitativo, o bueno, me atrevo a decirlo cualitativo para no meterme en el campo cuantitativo, lo cualitativo como NVivo o Atlas T, entendí que cuando uno hace eso, muchas veces también yo he visto y observado que también se quedan en la primera etapa, solo de desintegrar el fenómeno, pero no logran hacer la síntesis de todo. Y usan el software NVivo o Atlas T y trabajan mucho con los nodos, arman nodos libres, pero luego para pasar a la comprensión de la relación de esos nodos, de crear árboles con esos nodos, de hacer una relación de relaciones para luego hacerles preguntas a esos software si no han comprendido cuál es el proceso de conocimiento y de pensamiento que se ha hecho, le queda muy difícil luego de leer esos datos que nos da o nos arroja el software. Entonces, ¿qué he planteado yo? He planteado que entre ese momento de la recolección y el uso del software cualitativo hay que tener un intermedio. Y ese intermedio es comprender ese proceso de análisis y ese proceso de síntesis, comprenderlos, digamos, un poco manual, entenderlos primero, cómo es que se cruza, cómo es ese pensamiento completo, relación de variables. Entonces yo digo, eso tiene que entenderse de otra manera distinta a solamente pasar de tener ese dato y pensar que me lo va a resolver el software. Entonces yo he llamado eso como una mediación entre ese primer momento y el segundo. Ahora, ¿cómo entonces, qué he hecho planteándolo manualmente? Este texto consigna lo que les estoy planteando y lo que lo llamo metodología relacional en investigación cualitativa, más allá del análisis. Ahí planteo 6, 7 fases de análisis relacional, digamos que con pocos datos que podemos entenderlo y en volúmenes de datos podemos entonces ya entrar con esa lógica que ya entendimos de pensamiento y de conocimiento, podemos ya empezar a manejar volúmenes de datos comprensivamente en el software. Entonces yo trabajo una primera fase, que la llamo la fase de sistematización básica de la información. Esta es la que manejamos todos. Yo la llamo el nivel 1, pues. Entonces la dejé en una fase 1. Esta fase 1, que es la que todos manejamos. Esa fase la manejamos todo en el sentido que podemos utilizar tanto una base de datos en Excel o puede ser algunas tablas también en Word, donde yo coloco la cantidad de información inicial, yo la coloco dentro de esas herramientas. Simplemente ¿para qué? Para codificarlas. Ese paso lo sabemos todos los que hemos hecho investigación, ¿cierto? Entonces yo la llamo la fase 1. Con todo, luego codificamos eso, tanto en lo manual, que nos sirve mucho, como si fuéramos a utilizar los software cualitativos. Bueno, después de formar esa tabla, donde sistematizamos toda la información que tenemos, la sistematizamos, la colocamos, la codificamos, sea con números o sea con colores o otro código que queramos elegir, que luego no se nos olvide,
que vamos a elegir, pasamos a una fase 2 donde yo la llamo una agrupación de unidades. Entonces, agrupamos las unidades. Unas unidades que tienen que ver y dan cuenta de relacionado con la pregunta o el problema de investigación, depende si estamos hablando problemas o preguntas. Entonces, ahí colocamos nosotros, elegimos, organizamos las diferentes categorías que van surgiendo en la lectura que tenemos en esta primera fase. Entonces ya vamos agrupando, haciendo una primera agrupación de unidades de acuerdo a la pregunta, problema y investigación. Luego que tenemos esa parte de esa primera agrupación, pasamos entonces a hacer formación de grupos. Vemos y filtramos, si es con Excel, filtramos todas esas palabras que las unimos todas. Entonces vamos armando grupos. Y como ya las tenemos identificadas en el segundo paso, ya aquí en un tercer paso lo que vamos a hacer es armar grupos. Grupos de palabras que son parecidas. Si tengo 100 datos, observo ahí grupo de palabras que sean muy parecidas y voy formando conjuntos. Yo lo llamo formación de grupos. Después de que yo tenga esa formación de grupos, entonces voy mirando, por ejemplo, si de pronto podemos ver acá la gráfica, voy formando grupos, dependiendo de lo que haya encontrado en esta tabla, que ya voy para en el segundo punto, en un tercero voy armando grupos. Esos grupos entonces me van a servir, luego los voy observando, como digamos en una fase 4, los voy agrupando. Después de tener varias agrupaciones, observo, miro, relaciono ya por grupos. Voy observando por grupos, ¿sí? Entonces voy viendo, como tuve tantos grupos ya separados, aquí ya voy juntando grupos para ir teniendo una mirada holística de los datos y voy viendo que cada vez más voy agrupando. Eso lo que me va dando es tratar de observar cómo un elemento que parecía que no tenía relación con otro, lo fuimos encontrando relacionado en diferentes partes de todo el texto y de todos los datos que tengo en la base. Entonces me va quedando, por ejemplo, una figura de este estilo. Tengo muchos grupos donde he logrado de una gran base de datos sistematizada en ese primer nivel y la voy teniendo de una manera general y holística. A veces, cuando vamos en unos pasos con tantos grupos, muchas veces el computador uno lo tiene que ver como muy lineal, pues muy para abajo y no logra tener el panorama. Aunque pronto si los software, pues los computadores más grandes y puedo tener una visión pues mucho más enorme, podría mirarlos todos. Porque la idea de observar, luego en el otro paso que sigue, la idea es comparar ya grupos entre grupos y ir observando que lo que yo tenga en la periferia, voy viendo si ya se me pueden juntar una periferia con la otra periferia, con la otra, ¿sí? Y voy formando otros grupos que inicialmente parecía que no tuvieran relación, pero que en la medida que yo voy haciendo observación, o sea, cruce de cada vez más estos datos, voy viendo que van teniendo mayor relación. Eso que me está dando, ahí estoy haciendo un buceo de ese dato. Entonces me va quedando una figura de este estilo. ¿En qué consiste esta figura? Que ya reorganicé el dato ya no por el centro, sino por si las periferias se iban uniendo entre ellas. Y ya voy quitando como el centro. El centro ya me va quedando, digamos, relacionado con otros aspectos.
pero ya voy observando entonces de otra manera los diferentes centros y eso me va dando entonces otro tipo de agrupaciones. Cuando yo llego a esta etapa, entonces me da como este gráfico, mire, encuentro ya reagrupado los grupos que tenía antes como en florecitas, los voy reagrupando de una manera que ya no tienen centro, pero ya entre ellos hay una relación que luego van a pasar, ahorita vemos, a nombrarla ya con categorías teóricas. Y entonces ustedes ven que aquí en el centro me va quedando como otros datos que no los logré agrupar. Eso yo lo llamo residuos. O sea, inicialmente hay un grupo, unas tendencias que yo puedo ver, que sí se pueden como relacionar. Pero también me van a quedar unos datos que pronto en estadística es eso que llamamos el punto 5 hacia abajo, que no va teniendo como sentido, o el punto 10 hacia abajo, que no va teniendo sentido. Para nosotros va teniendo sentido, lo vamos llamando residuos. Y luego, en otra etapa, vamos tratando de observar esos residuos con relación a los que ya tenemos organizados como con relaciones. Y muchas veces da que este residuo cabe en alguna de esas otras conjuntos que les he mostrado. Entonces, resulta después de esto que ya podemos tener estos grupos. Esto está haciendo, pues, lo hacemos manual. Muchos que podrán hacerlo también en el computador y de hecho, pues, lo hacen. Pero nosotros nos ha dado mucho resultado que en ciertos momentos, para mirarlo holísticamente, lo extraigamos del computador, lo cortamos y lo vamos organizando para mirarlo. Entonces, va quedando en este estilo y es donde yo llamo que vamos a trabajar ya cuando llegamos a esa fase 7, es donde empezamos a hacer la relación entre los conjuntos que teníamos que tenían elementos comunes con aquellos que nosotros decimos que tienen elementos no comunes, o sea que lo llamamos residuos. Pero cuando hacemos esos análisis a ojo, pues observando con toda la información ahí holística, viéndola toda en conjunto, nos damos cuenta que a veces lo que llamamos residuos caben dentro de los elementos que ya están en conjunto. Por lo tanto, no tendríamos residuos. A veces de todos esos se logra eliminar, o sea, que quedan todos organizados y dándole sentido. Esa no es la preocupación, si quedan algunas cosas que no se relacionan, no es la preocupación y no forzamos ahí el dato. Al contrario, cuando no se logran identificar en esos grupos gruesos, al contrario, nos da un fresquito porque a veces decimos, uy, esto puede ser un gran hallazgo, porque en las cosas que son no tendencias es donde podemos encontrar elementos emergentes que no podíamos, momentos emergentes que no teníamos como antes no los habíamos visto previamente. Entonces eso es lo que nos da, digamos, ya el trabajado del residuo y la tendencia. Cuando llegamos a este punto, si se darán cuenta los que han manejado software cualitativos o que de este paso van allá, estaríamos en un momento muy importante porque vamos entendiendo qué le vamos a colocar, qué vamos a digitar dentro del software inicialmente, o sea, cómo lo vamos organizando para cuando vamos en el punto 7, cómo nos da esa tendencia y esa tendencia qué nos dice. ¿Qué nos dice con respecto a los objetivos? ¿Qué nos dice con respecto a la pregunta? Y seguimos preguntándole cosas para que el software vaya haciendo relaciones, pero el control lo tengo yo como investigador. Porque a veces, y luego, si el software nos da otros elementos que no habíamos pensado, pues ya tenemos la capacidad analítica y conceptual y holística y relacional para poder decir, encontrarle la sustancia y lo importante que fue eso que nos dio, porque muchas veces uno le da una información a un software creyendo que él le va a resolver todo, y cuando él le devuelve la información,
Empieza este trabajo que yo les estoy diciendo, empieza este trabajo de análisis y relación, porque no se sabe lo que nos dio, cómo lo vamos a leer, si no tenemos como muy claro el proceso de inicio. Por eso yo a todos mis estudiantes les digo, pasemos por aquí, si quieren con pocos datos, y en el momento manejar bastante datos es la misma lógica. Incluso tenemos el control sobre muchas información y podemos leer cuando el software nos corra y nos dé la información. Cuando ya llegamos a este punto 7 que les hablaba de hacer una relación entre las tendencias y los residuos, ya lleva una fase que la llamo la relación de los hallazgos con la pregunta y la teoría. O sea que ya llega un momento en lo que se llama saturación del dato. Yo doy vueltas con ese dato, lo organizo, lo relaciono, vuelvo y lo miro, hasta llegar a un momento en que ya no da más. O sea, bueno, aquí se me agotó, ya no me da más, ya no encuentro más relaciones, eso se llama saturación del dato, ya saturamos el dato. Entonces, en este momento, si bien ya en cada paso vamos colocando notas e inferencias que nos van surgiendo el paso a paso, ya en esta fase 8 empezamos a hacer una relación con nuestra pregunta e investigación, con nuestras teorías y con los objetivos que nos habíamos propuesto. Entonces, al llegar a este momento, muchas veces lo que pasa en investigación cualitativa, pues ojalá los cuantitativos también incorporaran el no como una cosa muy importante. Cuando llegamos a esta parte de los hallazgos, muchas veces llamamos hallazgos a una cosa muy importante, no necesariamente que casó la pregunta, el objetivo, la teoría y lo que encontramos, no, sino que cuando llamamos hallazgo es realmente lo que nosotros no esperábamos encontrar. Y nosotros, hoy nos encontramos esto maravilloso que no esperábamos encontrar. Entonces ahí es donde uno dice, voy a darle una discusión a la teoría con la que yo estoy trabajando o mis conceptos. Puede ser que yo puedo esclarecer y comprender el concepto que estaba manejando. Puede ser también que no me encontré, o sea, encontré más datos, como decía Einstein, que la imaginación va más allá del conocimiento. O sea, uno mantiene imaginando muchas cosas que no necesariamente son conocimientos, pero van más allá y se pueden convertir sistematizadamente ya en conocimiento. Entonces, voy más allá cuando yo trabajo lo de los hallazgos, porque, como les digo, lo que emerge, entonces puedo discutir ya con el autor y con los conceptos, puedo decir, bueno, usted me acompañó hasta aquí, fue muy importante, pero resulta que aquí donde voy, yo ya necesito mirar otras posturas, a ver si me ayudan a leer lo que encontré, que inicialmente no me había dado cuenta. O lo tercero es que realmente yo haya encontrado algo que no esté ni en las teorías, o sea, me haya una invención sobre algo, que también es posible como una tercera posibilidad. Todo esto que les cuento es porque en el fondo yo manejo una teoría, la semiótica de Peirce. Y Peirce, Charles Sanders Peirce, él hablaba sobre el Phaneron, que es el fenómeno el cual nosotros estamos tratando de comprender y estudiar. Y no lo llamaba fenómeno porque cuando hablamos de fenómeno ya está muy cargado semánticamente. Entonces él hablaba del Phaneron, que era el mundo de posibilidades, tanto físico como no físico, inimaginable, el que todavía está en el mundo de las posibilidades, todo lo posible y lo imposible, o sea, todo el mundo de las posibilidades. Por eso él hablaba más bien del Phaneron que del fenómeno. Y él planteaba que una forma digamos, de aprender ese Phaneron era el signo, que el signo es la idea de la conexión con el objeto de conocimiento. Y plantea que solo las cosas son signos, o sea, le comunican algo a alguien cuando están conectadas con el objeto que yo coloco en el signo. ¿Esto por qué les digo esto? Porque es que cuando yo les estoy planteando eso, estoy pensando que yo estoy trabajando con el Phaneron, que yo estoy tratando de comprender un Phaneron, que yo estoy tratando de entender un Phaneron, o sea,
que yo estoy tratando de ver en esos datos que estoy recolectando, estoy tratando de ver qué signos hay, qué índices, iconos, símbolos me están transmitiendo cosas, esos datos. Entonces, cuando yo llego a esta fase, ya es la fase de la teorización, pues trabajando lo de mis datos, mis autores frente al fenómeno, al Faneron que yo esté trabajando, pero entendiendo que lo que a mí yo tengo en mis manos para trabajar y hacer es un signo. O sea, los textos culturales que yo tengo es un signo. ¿Por qué? Porque están transmitiéndome una idea de algo a alguien. Y yo, como investigadora, tengo la responsabilidad de ver qué es lo que me está transmitiendo ese signo, qué es lo que me está comunicando ese signo. E igualmente, cómo yo voy a trabajar ese signo, cómo yo voy a descomponerlo, a trabajarlo y luego a comunicarlo. Entonces ese es el momento. Cuando llamo fase 8 es cuando ya realmente yo llegué a ese momento de ya confrontar lo que yo tuve con todos esos conceptos y teorías que manejamos. Entonces, esa sería hasta esa fase 8, ya sería el momento cuando yo estoy trabajando, haciendo un informe de investigación o una tesis, un trabajo de grado, donde yo hago esa combinación, ese análisis de los datos que tengo, yo ya ahí estaría en un momento del último capítulo de ese trabajo de informe de investigación o de tesis o de trabajo de grado, estaría en ese último capítulo. Todo lo primero, todo lo que les expuse a otros sería un capítulo de procedimiento metodológico. Yo llamo de la estética del procedimiento, aunque pues en el mundo académico no me lo permiten decir porque es muy coloquial la estética del procedimiento, pero para mí el proceso metodológico es una estética en el sentido de una creación del investigador. Para mí ha sido muy enriquecedor plantear, hacer una síntesis de toda mi experiencia, como les decía al inicio, en un texto de estos, que suena pues como un manual, pero un manual reflexivo. Ahí no, yo no doy, pues las recetas que les di es una forma como de incitarlos para que nos pongamos a tono, que la forma como nosotros analizamos datos de ahora nos estamos quedando en la primera fase. No avanzamos, no comprendemos y realmente decimos lo mismo como si no hubiéramos hecho ningún proceso de investigación. Entonces yo los invito a eso, a que nos planteemos que hay que ir más allá de lo que aparentemente hacemos porque nos quedamos siempre en un diagnóstico. Si ustedes miran las tesis, son un diagnóstico, una primera lectura y pare de contar, ahí no profundizamos, ahí no hacemos, no logramos como ir más allá de la opinión, de mejorar como nuestra forma de pensar, nuestras opiniones, de mejorar los argumentos, de realmente decirle al otro cosas nuevas frente a lo, o sea, que vale la pena hacer un estudio de esta manera. Y es el momento entonces ya de la apuesta del investigador, de que el investigador ya plantee sus aspectos importantes. ¿Qué ha pasado con el experimento de esta metodología que ya lleva bastantes años? Apenas este año, fue que el año pasado al final, este año, me atrevo ya a colocar en un texto público lo que he hecho mi ejercicio durante toda mi experiencia. Y he llegado, pues lo que siempre recojo cuando los muchachos pasan por mis manos, yo siempre les pregunto al final eso cómo les sirvió. Y siempre me dicen algo que me parece muy importante, que lograron comprender el proceso de pensamiento y el proceso de conocimiento. Con esas dos frases yo ya me doy como por bien servida, procesos de conocimiento y procesos de pensamiento, que logran entender eso en todo su trabajo, que no solamente les va a servir como investigadores, sino como para la vida misma de ellos. Entonces, esa es la apuesta que he hecho y como les digo, el hecho de ponerlo ya a validar de una manera
pública y ya publicada, ya es como porque se ha experimentado en muchas posibilidades. ¿Y qué ha pasado y qué resultado? Yo creo que cuando salga la segunda edición mejorada, voy a colocar es cómo cada investigador, estudiante investigador o el que lo usó esta forma de entender y de profundizar un análisis y darle vuelta a ese dato, es cómo ellos logran crear a partir de esto que yo les pongo, crear otras cosas, o sea, mejorar lo que yo hago. Ellos muchas veces me dicen, ay, no, Lucía, pero resulta que es que yo hice más, yo hice otros pasos, yo entre el 7, el 5 y el 6 me tocó hacer otros. Yo digo, fantástico, es decir, cada cual, yo les doy estos elementos generales, pero cada cual le va poniendo como su propia creación, sus propios elementos nuevos, que yo creo que eso es lo más importante. Bueno, eso era lo que les quería contar, que mi objetivo es, espero que traté de hacerlo lo más básicamente posible, si de pronto me esperé, pues comunicarme y dejarlos motivados, que a veces cuando se habla de investigación o análisis de datos, eso se siente la gente como muy asustada. Y yo les quiero decir que no, que es fantástico y especialmente cuando uno va tratando de encontrar mucho más elementos en lo que ve. Eso era lo que les quería plantear y espero pues que podamos conversar o les sirva para el futuro. Muchas gracias. Por acá la señora Alejandra Silva nos hace una pregunta. Buenas tardes, ¿hay forma de tener una presentación en digital de lo que está compartiendo la doctora? No sé si presentación digital o de pronto el libro que usted nos enseñó durante la conferencia. De pronto ese libro le serviría. ¿Me está preguntando a mí o a la señora? A Alejandra. usted, sí, a usted. No, el libro. O sea, de pronto, si ella pregunta por lo que yo dije, está pues mucho mejor, más profundo, más amplio, pues en el texto, ¿cierto? Porque yo le dije como una síntesis de lo que escribí, pero lo que yo hablé está en el texto de una manera ampliada. Este texto pues está en la Universidad Tecnológica y ya lo tienen en diferentes librerías. Tendrían luego, desde aquí se les podría dar la información en donde lo pueden conseguir. No sé qué otro elemento. Listo. Hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta, doctora. Bueno, listo. Listo, muchas Entonces, gracias a usted. A los correos electrónicos de los participantes se les enviará la grabación de esta conferencia, además de la información de la maestría en comunicación educativa, dando la opción de que sea metodología virtual. bueno, muchas gracias. Muchas gracias Bueno, al señor Bonilla, muy amable. Bueno, bueno, gracias. doctora, muchísimas gracias. Que esté muy bien.